Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Les habla María Camila Cardona Laguna, estudiante de Derecho de la Universidad de Medellín y monitora de la UOC de Derecho Público, Derecho Administrativo. Y el día de hoy es un nuevo episodio acerca de nuestra serie de formas de actividad de la administración. Les recuerdo que nuestro capítulo anterior fue abarcado por el principio de legalidad, formación en su primer momento, característica, existencia del contrato estatal. Ahora vamos a hablar de la validez de ese contrato estatal. En primer lugar, debemos decir que aquí nos enmarcamos en el ámbito de las nulidades, porque como ya lo dijimos, el contrato estatal va a ser susceptible de cuestionar su legalidad o su validez de dos maneras: nulidad absoluta y nulidad relativa. Nulidad absoluta se da cuando se da una violación de uno de los requisitos de validez. Recordemos que son tres: contenido, competencia y procedimiento. Mientras que la nulidad relativa, artículo 46 de la Ley 80 del 93, se configura cuando se trate de otros vicios del contrato. Esta nulidad relativa sí es posible que se sanee y se puede sanear de dos maneras. Entonces, atentos. Primero, ratificación del interesado y segunda, por el transcurso del tiempo. Ahora ustedes me preguntarán, bueno, ¿cuánto tiempo debe transcurrir? Y el tiempo es de 2 años a partir de la ocurrencia del hecho generador. Todas las nulidades se controlan a través del medio de control de controversias contractuales. Entonces, nulidades del contrato estatal. Entonces decimos que el contrato estatal, desde su existencia, goza de una presunción de legalidad, la cual se desvirtúa mediante unas causales de nulidad. Ya sabemos que el contrato estatal, ¿en qué consiste esa presunción de legalidad? En una ficción legal en la que el contenido, la competencia y el procedimiento contractual están conforme a el ordenamiento jurídico y al interés general. La validez del contrato estatal se compone de un contenido, de una competencia contractual y de un procedimiento administrativo contractual. El contenido, a su vez, se compone de un objeto lícito y una causa lícita. Entonces, frente al contenido del contrato estatal, frente al objeto y causa lícita, diremos que el objeto del contrato es generar obligaciones y es lícito cuando esté conforme con normas jurídicas de superior jerarquía. Entonces, la legislación y la Constitución. Vamos a ejemplificar esto enunciando algunos artículos para que ustedes los tengan muy en cuenta a la hora de estudiar. Entonces, el primero será el artículo 21 de la Ley 80 del 93. El segundo será el artículo 14 de la Ley 80 del 93. El tercer ejemplo o el tercer artículo será el 23 de la Ley 80 del 93. El cuarto será el artículo 365 de la Constitución Política. El quinto lo vamos a enunciar como que no se puede adjudicar un contrato de concesión de servicios, radiodifusión sonora a extranjeros. Entonces, por ejemplo, el artículo 14 que les mencioné nos dice que incluir potestades exorbitantes en los contratos en los que se constituyan objeto lícito. El artículo 23 nos consagra los principios de la contratación, derivando del principio de transparencia, la prohibición de inclusión de prórrogas automáticas. Es decir, que, ojo a esto, incluir prórrogas automáticas en un contrato estatal es objeto ilícito, al igual que irrespetar el principio de
reciprocidad también configura objeto ilícito, para que estemos claros. Entonces, el principio de reciprocidad consagrado en el artículo 21 de la ley 80, que nos dice más o menos que en caso de empate entre empresas nacionales y extranjeras se deben preferir las nacionales, pero en virtud de los criterios de preferencia y reciprocidad, si existe un tratado internacional en virtud del cual se indique que las ofertas colombianas serán tratadas como nacionales, a estos extranjeros se les tratará como colombianos y no habrá lugar a aplicar esa preferencia. Entonces, si respetar ese principio es objeto ilícito, para que lo tengamos muy en cuenta. Y el artículo 365 nos dice que hay una prohibición de celebrar contratos de donación en favor de particulares. Es decir, que la administración, si dona un bien a favor de un particular, también allí se considera objeto ilícito. Entonces aquí se configura una cuestión muy interesante en la contratación estatal, y es que la administración en ningún momento y bajo ninguna circunstancia podrá ser donante, pero sí podrá ser donataria, para que esto lo tengan ahí apuntadito en sus notas. También bajo este contenido y objeto lícito debemos de tener muy en cuenta que la administración debe respetar las causales e inhabilidad e incompatibilidad al momento de perfeccionarse dicho contrato estatal. Ya sabemos que si esas causales de inhabilidad e incompatibilidad son sobrevinientes a dicho perfeccionamiento, ya sabemos, perfeccionamiento, acuerdo de voluntades sometidos a solemnidad que es escrito, salvo la urgencia manifiesta, el contratista deberá solicitar autorización de la administración para ceder dicho contrato. Y si se presenta una circunstancia particular y es que no se es posible la cesión, el contratista deberá renunciar a la ejecución del contrato. La administración deberá entonces proceder a terminarlo de manera unilateral mediante acto administrativo motivado y posteriormente continuar a la liquidación. Ya la liquidación dependería del estado en el que se encuentre dicho contrato. Ahora, frente al contenido del contrato estatal encontramos otro componente que es la causa lícita, y a su vez tiene otros dos elementos: carga argumentativa y teleológica. La carga argumentativa es aquella justificación, ese deber de motivación de la administración de escoger o de elegir la modalidad de ese contratista. Entonces aquí ya vamos a ir dando puntaditas y vamos a decir que hay unas formas o modalidades de selección del contratista. Entonces, regla general, vamos diciendo desde ya mismo que la regla general es la licitación pública y la selección abreviada, mínima cuantía, concurso de méritos o selección directa o contratación directa son excepciones a esas formas de escogencia del contratista. Entonces recordemos que estamos en causa lícita, componente, argumentación, justificación de la administración de elegir el contratista. Y por otro lado, el componente teleológico es que desde la existencia el contrato estatal debe estar enfocado en perseguir un interés general. Por lo tanto, se deben respetar conflictos de intereses. Ya sabemos que se pueden dar lugar a impedimentos y recusaciones, todos ellos consagrados en el artículo 11 de la ley 1437 de 2011, para que lo apunten por ahí
donde tengan a la mano. Entonces, vamos a pasar, ya vamos a dejar de un lado el contenido y nos vamos a enfocar en la competencia contractual. Para explicar la competencia contractual vamos a tener en cuenta unos artículos. El 352 de la Constitución, el artículo 2 de la Ley 80, el artículo 110 del Decreto 111 del 96. Esos 3 artículos quiero que los anoten por ahí, los tengan muy presentes porque nos van a servir mucho para estudiar este tema de la competencia contractual. Hablar de competencia en materia contractual nos implica una regla de prohibición. Al ser el contrato estatal una forma de actividad de la administración, debemos decir que lo que no esté expresamente permitido se encuentra prohibido. Artículo 4 de la Constitución Política. Entonces, hay una excepción que se opone a lo que se tiene como tal en el derecho privado, ¿cierto? Porque en el derecho privado toda persona es capaz hasta que no se le digamos se diga o se exprese que ya no es capaz. En el derecho público, derecho contractual público, nos enfrentamos a una regla de prohibición. Entonces ya sabemos que si no hay una regla de derecho, una norma de derecho que consagre esa permisión y esa facultad de contratar, pues estará prohibida. Para que tengamos esto muy en cuenta, a diferencia del derecho privado, para ilustrarnos mejor. Entonces diremos que la competencia contractual es la facultad que tiene la administración de contraer obligaciones bilaterales. Entonces la competencia contractual es para celebrar contratos y para adelantar el procedimiento. Entonces pilas, celebrar contratos y adelantar procedimientos. Ahora, esa competencia puede ser de 2 maneras, externa e internas. Entonces, externas son aquellos órganos que tienen un capítulo en la Ley Orgánica de Presupuesto o Presupuesto General de la Nación. Entonces, artículo 116 de la Constitución y artículo 110 del Decreto 11 del 96. Creo que es artículo 111 del 96. Ahora, tienen competencia para contratar todas las entidades con personería jurídica que se mencionan en el literal primero del artículo 2 de la Ley 80 del 93. Pero también los organismos que tienen competencia contractual externa, solo los del literal B del artículo 2 de la Ley 80. Ahora, la competencia interna es aquella que recae sobre el servidor público de mayor jerarquía, del órgano público con competencia contractual. Entonces, primero debemos encontrar o enmarcarnos en una competencia externa para proceder a observar y analizar la competencia interna. Esta competencia interna se puede delegar en niveles directivo y ejecutivo, ya sabemos, mediante acto administrativo, pero no se puede delegar en un nivel asesor. Aquí debemos tener en cuenta que para efectos administrativos los secretarios del despacho son autoridad superior, pero estos no tienen competencia contractual propia, por lo que para contratar previamente requieren que se les delegue dicha facultad mediante acto administrativo. Entonces ya sabemos que debe ser en un nivel directivo o en un nivel ejecutivo.
A los contratistas privados que celebran contratos con la administración no se les exige competencia contractual, sino capacidad. Y esa capacidad recae sobre todos los sujetos privados que sean legalmente capaces. Ahora, la capacidad para contractuar no solamente se limita a sujetos con personería jurídica, sino que también vamos a ver que esa capacidad para contratar, va dirigida a los consorcios y a las uniones temporales. Recordemos que los consorcios y las uniones temporales son asociaciones sin personería jurídica que se constituyen con el objeto de celebrar y ejecutar contratos. Ustedes pueden tener presente el artículo 7 de la Ley 80 del 93 y una sentencia muy importante que es la sentencia C 949 del 2001. Otra implicación de la capacidad es que los contratistas deban respetar y deban tener en cuenta y deban estar inscritos en el Registro Único de Proponentes, RUP. Y aquí se configura una excepción cuando esa capacidad del contratista no debe estar inscrita, cuando nos encontramos frente a dos modalidades de contratación: contratación directa y contratación de mínima cuantía, artículo 6 de la Ley 1150 del 2007. Entonces ya sabemos que la competencia contractual se da frente a una regla de prohibición, y es que si no hay una norma de derecho que expresamente conceda facultades para contratar, pues entonces no hay capacidad contractual. Y en el mismo sentido vemos que esa competencia puede ser externa, órgano, interna, servidor público. Y ya vamos a pasar a estudiar el otro elemento de validez del contrato estatal, que es el procedimiento. Yo les hablaré de las formas de escogencia o de selección del contratista. Y en el próximo episodio, mi compañero Juan José les estará hablando de las etapas de dicho procedimiento. Entonces yo les explicaré esas formas de escogencia. Esas formas de escogencia que se exigen para el debido proceso del contrato estatal están consagradas en el artículo 2 de la Ley 1150 del 2007, que son 5. Regla general, como ya lo dije, licitación pública, y excepciones: selección abreviada, concurso de méritos, mínima cuantía y contratación directa. Listo. Entonces, artículo 2 de la Ley 1150 del 2007. Debemos de tener muy en cuenta que la única forma directa de selección del contratista es la contratación directa. La selección abreviada, mínima cuantía y concurso de méritos son excepciones, pero son formas indirectas, al igual que la regla general, que es la licitación pública, que también es una forma indirecta. La regla general, que es la selección del contratista mediante licitación pública, es el proceso más demorado, que más implica tiempo, porque hay unas fases que se deben cumplir, pero también de manera proporcional se debe entender como la forma más transparente de todas las modalidades de selección, porque es la que en mayor medida garantiza la libre participación de oferentes en igualdad de condiciones.
ya que tiene un mayor grado de publicidad, mediante o mientras que las otras formas son excepcionales. ¿Por qué son excepcionales? ¿Por qué no son la regla general? Porque estos son procedimientos simplificados, son procedimientos que indican que existen unas causales que deben ser taxativas para estas formas de selección. Ya sabemos que si no se enmarcan, y ojo, pónganle un ojito a esto, algo ahí, una ceñita, porque lo que no se enmarque dentro de estas causales taxativas, se debe seguir la regla general. ¿Cuál es la regla general? La licitación pública. Y esto debido a una interpretación de carácter restrictivo. La licitación pública puede ser estática o dinámica. Estática cuando no se utiliza subasta inversa y dinámica cuando se emplea la subasta inversa como método para determinar la oferta. Yo pienso que no es, digamos, la forma más expedita de explicarlo es que, por ejemplo, la administración indique en un pliego de condiciones que el precio máximo que se va a pagar son, digamos, 500 millones. Esa será la base de la oferta estática. Entonces, digamos que hay tres oferentes: el oferente A, el oferente B y el oferente C. Entonces, el oferente A hace un lance. ¿Qué es un lance? Ustedes me preguntarán. Bueno, un lance son posturas de cada uno de los oferentes. Listo, entonces eso es un lance. Ahora, digamos que el oferente A hace un lance por 490 millones. El oferente B hace un lance por 400 y el C por 450 millones. Entonces diremos que los lances son dinámicos. Entonces, ¿por qué? Digamos que se configura este tema de la estática y dinámica en la licitación pública. Es dinámico en el sentido de que los oferentes van a estar en ese juego de lances, ¿cierto?, haciendo sus ofertas, y la administración en el pliego de condiciones indicará ese precio máximo a pagar en el base de la oferta. Ahora, hablando de la selección abreviada, ya como modalidad de selección, tiene unas causales específicas y taxativas. Entonces ya vamos a pasar a explicar esas formas de selección que son excepciones porque tienen un procedimiento contractual simplificado. La selección abreviada, entonces vemos que la primer causal es la adquisición o suministro de bienes de características técnicas uniformes y de común utilización por parte de las entidades. Por ejemplo, papel higiénico, lámparas, jabón, resmas de papel, lapiceros, computadores. Es decir, cuando estamos en esta causal específica, la administración tiene que indicar de forma muy clara, de forma muy precisa, cuáles son esas características técnicas y uniformes del producto, porque ese va a ser el factor de escogencia y digamos que ese factor de escogencia lo que nos va a decir es que va a prevalecer el de menor precio. Esa adquisición o suministro de esos bienes puede ser estático o dinámico. ¿Y de qué depende? Si se utiliza o no la subasta inversa. Pero también se pueden utilizar unos mecanismos de acuerdo marco de precios
o de bolsas de producto. Entonces, es estático, ya lo dijimos anteriormente, cuando no se usa subasta inversa. ¿Cuándo será por acuerdo marco de precios? Será cuando se haga a través de la Agencia Nacional de Contratación Pública de Colombia, que ya sabemos que se llama Colombia Compra Eficiente, la cual cumplirá unas funciones que son administrar la plataforma para hacer la publicidad, elaborar el pliego de condiciones tipo, elaborar manuales de contratación y además tiene la competencia para celebrar esos acuerdos marcos de precio. Ahora, lo que hace la Agencia Nacional de Contratación Pública es buscar los mejores precios de esos bienes o de esos servicios que se requieren, con características técnicas uniformes y mediante unas planillas en donde se fijan unos precios. Bueno, la otra causal para la selección abreviada es la contratación de menor cuantía. Es decir, que el objeto a contratar no debe exceder de esa cuantía. Y si lo excede, se seguirá por las reglas generales de la contratación, que será la licitación pública. La menor cuantía se determina con el presupuesto anual de órgano y existen unos rangos. La otra causal son los contratos para prestación de servicios de salud. Y aquí hay que tener muy presente que son aquellos que no estén sometidos a la Ley 100 o a la Ley 1122 del 2007. Es decir, personas naturales o jurídicas que presten servicios de salud deben de estar inscritas ante el Ministerio de Salud y Protección Social. Artículo 60 del decreto 1510 del 2013. También, otra causal es que sea un contrato cuyo proceso de licitación pública haya sido declarada desierta. Y si esa licitación pública fue declarada desierta y se opta por la selección abreviada, la administración debe prescindir de recibir manifestaciones de interés y de realizar el sorteo de oferentes según el artículo 61 del decreto 1510 del 2013. Otra causal es la enajenación de bienes fiscales del Estado. En esta causal no se comprende la propiedad accionaria del Estado, de acuerdo con la Ley 226 de 1995. Entonces son enajenación de bienes muebles. Para estos efectos se tiene en cuenta el avalúo comercial del bien y se requiere la autorización de la corporación pública correspondiente. La otra causal son productos de origen o de destinación agropecuaria. También aquellos contratos que tengan por objeto actividades industriales y comerciales del Estado. Entonces, cuando son propias de empresas industriales y comerciales del Estado o de sociedades de economía mixta, siempre que no se encuentren en competencia con los privados o en mercados regulares, porque ya sabemos que si lo están, la moda de selección será la contratación directa, porque ya no estarán sometidos a un régimen excepcional. Sin embargo, no se dan los contratos que de forma enunciativa se prevén en el artículo 32 de la Ley 80 del 93. ¿Cuáles son? Son 5. Contrato de obra, contrato de consultoría, prestación de servicios, contrato de concesión y contrato fiduciario. O sea que si una empresa industrial y comercial del Estado o una sociedad de economía mixta desea realizar estas tipologías, debe respetar la modalidad de selección que está diseñada para cada uno de esos contratos. Otra causal para contratar mediante selección abreviada son los contratos de bienes y servicios que se requieran para la defensa y la seguridad nacional, que no estén sometidos a reserva. Porque como no están sometidos a esa reserva, pues sí se les podrá dar publicidad. Pero ya sabemos que si están sometidos a reserva, dichos bienes o servicios, pues entonces su modalidad de selección será la selección o contratación directa. ¿Cómo sabemos si está o no está sometido a reserva? Leyendo el artículo 78
del decreto 1510 del 2013. Otra causal para contratar mediante selección abreviada son los contratos para la protección a ciertas personas. Entonces son los contratos del órgano público a cuyo cargo se encuentre la ejecución de un programa. Pueden ser programas de desmovilización, reincorporación a la vida civil de personas y de grupos al margen de la ley. También atención a población desplazada por la violencia, protección de derechos humanos de personas habitantes de la calle, protección de derechos humanos de personas con alto grado de vulnerabilidad. La selección de mínima cuantía se da para realizar contratos que no excedan el 10% de la menor cuantía. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el valor del objeto contractual es igual o inferior a esta, entonces diremos que existen 5 mínimas cuantías que igualmente van a ser determinadas por el presupuesto anual de la entidad. Ahora, el concurso de méritos es entendida como una forma de selección del contratista, más no como una forma de proveer los cargos de carrera de la función pública. Y el concurso de mérito tiene dos causales que se encuentran consagradas en el artículo 66 del decreto 1510 del 2013, que son contratación de consultorías, que las encontramos en el numeral 2 del artículo 32 de la ley 80, y es cuando se dan estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para proyectos específicos, asesorías técnicas, de coordinación, control, supervisión, interventoría de obras o proyectos, asesoría de obras, gerencia de obras o proyectos, dirección, programación y ejecución de diseños, planos, proyectos, anteproyectos, selección de proyectos y la selección de proyectos de arquitectura. Existen unas modalidades de concurso de mérito, que son concurso de méritos abiertos, en donde cualquier persona puede intervenir, o precalificación. Y ahí debemos de tener en cuenta el artículo 2, numeral 3 de la ley 1150 del 2007. ¿Qué es importante decir de esta precalificación? Que hay una convocatoria previa, que hay una preselección de ofertas para ver que si se cumplan con unas condiciones, que solo esas personas que cumplan con esas condiciones pueden participar para esa precalificación. Todo eso se hace dentro del mismo pliego de condiciones. Ese pliego de condiciones va a contener unos criterios formales, es decir, que la precalificación solo será para elegir con base en unos requisitos que van a habilitar, pero también se puede constituir una lista cerrada mediante acto administrativo en una audiencia de conformación de esa lista. Entonces ya sabemos que existen dos modalidades de concurso de mérito. En estos casos, la administración puede exigir la presentación de ofertas para que se haga de forma anónima ante un jurado plural, impar, deliberante y calificado. Bueno, además de esas formas directas de escogencias de contratista, el legislador consagró una forma directa de escogencia. O sea, ya vimos las indirectas, vamos a ver la directa. Y esta forma directa no implica un procedimiento administrativo complejo o completo. Tiene unas causales específicas. Artículo 2 de la ley 1150 del 2007, que son urgencia manifiesta y que son contratación de empréstitos. Entonces, son situaciones que se dan en urgencia manifiesta, aquellas relacionadas con estados de excepción de guerra exterior, conmoción interior o emergencia económica, ecológica o social, que requieren una actuación inmediata, una manifestación inmediata, un hacer inmediato, urgente y no postergable de la administración.
que también se podrá presentar cuando el servicio o el bien necesiten seguir con continuidad. Se trata de generar situaciones relacionadas con hechos de calamidad constitutivos de fuerza mayor. Ojo, no de caso fortuito, solo de fuerza mayor. Y en general, cuando se trate de situaciones que imposibiliten acudir a procesos de selección. La urgencia manifiesta se declara mediante acto administrativo motivado por la autoridad que tenga competencia contractual. Entonces, pilas, porque si bien dijimos que para contratar mediante contratación directa se configura una excepción a ese perfeccionamiento de ese contrato, que es por escrito, lo que nos va a sustentar o justificar esa urgencia manifiesta es ese acto administrativo que declara esa urgencia. Entonces, esa va a ser la justificación. Ahora, cuando hablamos de la contratación de empréstitos, diremos que los empréstitos son préstamos de consumo, pero préstamos de carácter público. Y esta misma causal está comprendida dentro de los contratos o los acuerdos o los convenios interadministrativos. Los empréstitos pueden ser de dos formas, de tesorería o a largo plazo. De tesorería es cuando se pagan en la misma vigencia de fiscal, o a largo plazo cuando comprometen vigencias futuras, es decir, presupuestos futuros. Cuando estamos frente a la prestación de servicios distintos a los de salud, estos contratos tienen dos elementos en común: consultoría y contratos de prestación de servicios, que están regidos por el Estatuto General de la Contratación Estatal. Estos contratos tienen por objeto actividades distintas a las de consultoría dentro de un marco de autonomía. El contrato de consultoría es un objeto contractual especializado y principal. Es un contrato más complejo, mientras que el contrato de prestación de servicios es un contrato en donde se debe mirar que esté excluido de los objetos contractuales que pueden ser objeto de una consultoría. Entonces aquí vemos las actividades profesionales como médicos, abogados, contadores y actividades materiales o de apoyo a la gestión o de actividades artísticas. Ahora, frente a los contratos interadministrativos, tanto el contratante como el contratista son la administración, ya lo habíamos referido. Para que este contrato se adecue dentro de una modalidad de contratación directa, deben de concurrir dos condiciones: que el objeto contractual esté incluido dentro del objeto social del órgano público que ejecuta. Por ejemplo, el municipio de Medellín no podrá contratar con la Universidad de Antioquia para construir un puente. O la segunda condición es que no sean contratos de obra, suministro, prestación de servicios de evaluaciones técnicas, encargos fiduciarios, fiducias, cuando los ejecutores sean instituciones de educación superior, sociedades de economía mixta con capital superior al 50, personas jurídicas sin ánimo de lucro, por asociaciones de entidades públicas o federaciones de entidades territoriales. Artículo 2, numeral 2, literal C de la Ley 1150 del 2007. Es decir, que la administración aquí debe respetar el respectivo proceso de selección cuando se da la condición número 2. En aquellos eventos en que el régimen aplicable para el órgano ejecutor no sea el estatuto de la contratación pública, entonces la ejecución podrá estar sometida a este estatuto, salvo dos casos que debemos tener presentes, que están consagrados en el inciso segundo del artículo 2, numeral 4, literal C de la Ley 1150 del 2007, que son que el órgano público desarrolle actividades en competencias con el sector privado, porque entonces ahí ya vemos que está sometido a un régimen excepcional.
o cuando la ejecución del contrato interadministrativo tenga relación directa con el desarrollo de su actividad. Entonces, en aquellos eventos en que el órgano público ejecutor deba subcontratar algunas actividades derivadas del contrato principal, no podrá ni ella ni el contratista, ni ella ni el subcontratista, contratar o vincular personas naturales o jurídicas que hayan participado en la elaboración de estudios, diseños, proyectos que tengan relación directa con el objeto del contrato principal. Y aquí se configura una excepción muy importante frente a los contratos interadministrativos, y es que aquí no es posible que se celebren contratos de seguros. Además, dentro de los contratos interadministrativos están subsumidos los contratos de empréstito públicos y encargos fiduciarios que celebren las entidades territoriales con otras entidades públicas con el objeto de reestructuración de pasivos, que el legislador los incluye como otra causal de contratación directa. Ahora, otra de las causales taxativas consagradas en el artículo 2 de la Ley 1150 del 2007 para poder celebrar mediante esta modalidad de selección, ya sabemos, contratación directa, es encargos fiduciarios y fiducias públicas que celebren las entidades territoriales con otras entidades públicas, ojo, con el objeto de la reestructuración de los pasivos, en donde se requiere que se contrate con entidades financieras del sector público, o sea que si es con un privado, pues se deberá respetar la forma de selección. Es decir, que la regla general es que se respeta la forma de selección del contratista, salvo, en este caso en particular, aunque el órgano público no tiene necesidad de respetar el proceso de selección, por lo tanto podrá acudir a contratación directa cuando se trate de encargos fiduciarios o fiducias públicas para excedentes de tesorerías. Por ejemplo, el municipio de Medellín esperaba percibir ingresos de 1.000 millones de pesos, pero por alguna razón en el mismo año fueron 2.000 millones. Ese millón adicional lo puede constituir el municipio de Medellín en una fiducia pública o en un encargo fiduciario sin necesidad de llevar a cargo un proceso de selección. Entonces aquí podemos encontrar la reglamentación en el artículo 32, numeral 5 de la Ley 80 del 93. Otra causal que también está inmersa en el artículo 2 es el sector defensa, que lo veíamos ahorita, que también hablamos de una parte del sector defensa que no requería reserva. En este caso, para contratación directa, es que sí pilas requiere reserva. Es decir, los que no están sometidos a reserva se realizan por selección abreviada, y los que sí están sometidos a esa reserva lo son por contratación directa. En el orden local existen también órganos de seguridad y pueden entonces elevar contratos a través de contratación directa, siempre y cuando los bienes estén sometidos a reserva. Ya sabemos que aquí debemos tener en cuenta el artículo 78 del decreto 1510 de 2013, que nos enuncia poco más o menos cuáles son aquellos que requieren reserva. Por ejemplo, armas, sistemas de armamento, repuestos, municiones, elementos contra motines, torpedos, minas, herramientas, equipos para pruebas, mantenimientos, equipos de visión nocturna, también redes, sistemas de información, software, servicios accesorios de infraestructura, ciberdefensa, ciberseguridad, informática, naves, artefactos navales, fluviales, aeronaves, vehículos militares, policiales, servicios de transporte especializado, material blindado, adquisición de vehículos para blindar, equipos de detección aérea, de superficie, submarinas, los bienes, obras y servicios relacionados con señalización y demás insumos
como para proteger todo el sector defensa. Obviamente encontramos muchísimos más, pero digamos que son aquellos que están o tienen como finalidad el garantizar soberanía, integridad del territorio nacional, fronteras, como ya lo dijimos también en un orden local, también tienen como finalidad garantizar la vida e integridad de todos los habitantes, de todos los administrados. Y bueno, ahí vamos a encontrar una larga lista. También lo son el equipo del vestuario con funcionalidades orientadas a protección personal, balística, nuclear, biológica, química, textiles. Bueno, es una larga lista que debemos leer, bastante larga, pero que vale la pena para que lo tengamos muy en cuenta a la hora de saber cuándo estos bienes no están sometidos a esa forma de contratación abreviada, sino que podemos acudir al medio de contratación directa porque requieren reserva. Y al requerir reserva, pues digamos que lo que hace es que sean bienes que no se les puede dar publicidad. Entonces ante esta situación, pues vamos a poder saber que frente a estos bienes no tendremos que acudir a otra modalidad de selección. Bueno, otra causal taxativa es cuando no exista pluralidad de oferentes. Entonces, en los estudios previos puede suceder primero que exista un titular exclusivo de los derechos de autor, propiedad intelectual o de bienes u obras o servicios requeridos, o también que exista un único proveedor. En ese caso, medio de selección del contratista es contratación directa. Otra causal es la adquisición o arrendamiento de bienes inmuebles, pues toda vez que si la adquisición es de bienes muebles, ya vamos a estar dentro de la escogencia de selección abreviada. Si es inmuebles, es contratación directa. Ahora, otra causal son los contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas. Eso hay que tenerlo muy presente porque estos contratos están íntimamente ligados a la investigación, es decir, a innovar y a crear. Y allí el artículo 2 del decreto 591 del 91 nos dice qué se entiende por actividades científicas y tecnológicas. Enunciativamente, aquellos que son para la difusión científica, tecnológica, información, publicación, divulgación, asesoría en ciencia y tecnología, investigación científica y desarrollo tecnológico, desarrollo de nuevos productos y procesos, creación y apoyo a centros científicos, servicios científicos, planos de estudio, estadísticas, censos. Bueno, ahí también encontramos una larga lista. Por ejemplo, transferencia tecnológica que comprende negociación, apropiación, desagregación, asimilación, adaptación de tecnologías nacionales y extranjeras, cooperación científica y tecnología nacional e internacional. Y ya, pues esto sería como toda la parte de una manera muy genérica sobre el procedimiento administrativo contractual respecto de las formas. Y en el próximo video, en un próximo episodio, nuestro compañero Juan José les estará hablando de todas estas etapas que también hacen parte del procedimiento contractual administrativo. Entonces, los estamos esperando y espero que se encuentren muy bien, que tengan un feliz resto de día.